buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí ya en la mesa de Primer Plano para comentar con ustedes algunas de las noticias más importantes y queremos comenzar este programa con el problema de las autodefensas. Las autodefensas se vieron en Michoacán como una posibilidad de solución al problema de la seguridad en buena parte de los municipios de esa entidad, pero conforme ha pasado el tiempo, ya llevamos 3 meses o así, con el pacto que hizo el comisionado Castillo con las autodefensas a través del gobierno federal, o Castillo el gobierno federal a través de Castillo, y hoy se empieza a complicar. Hay acusaciones entre un grupo y otro, no han cesado los asesinatos, no se ha cumplido, a pesar de que tienen hasta el 30 de mayo, pero el proceso de deponer las armas, y ya han dicho las autodefensas que no lo harán hasta que no se cumplan los puntos del pacto, entre otros que se entreguen alrededor, no solamente a las cabezas de los cárteles, sino alrededor de 100 personas que presuntamente están ligadas con el crimen organizado. Ha habido ya detenciones de los autodefensas, ha habido matanzas entre ellos, y hoy en día tenemos la acusación de que habrán caído algunos cárteles o algunas células de los cárteles criminales, pero que se están reproduciendo al interior mismo de las autodefensas. Tiene pues el gobierno federal un problema pues muy difícil de resolver cuando apostó por la vía, a pesar del criterio internacional, apostó por la vía de hacer un pacto con los autodefensas. Creo que la fecha, por eso le pusimos al cintillo de este segmento, es el 10 de mayo. ¿Por qué le dio al comisionado Castillo por poner el Día de la Madre como el día en que va a desarmar a las autodefensas? Es realmente una fecha muy cercana, y la pregunta es ¿qué motiva a alguien que ya no depende de Gobernación, depende realmente de Peña Nieto? Es parte del grupo de Peña del Estado de México que pone en este tema tan delicado, y les da un ultimátum que el doctor Mireles ha dicho que ellos no se desarman. Desde luego que no, porque está su vida en peligro. Creo que en este aspecto sí hay una razón objetiva. Las autodefensas, a diferencia de los caballeros templarios, tuvieron que salir a la luz del día y decir: nosotros somos, con nombres y apellidos, todos. El crimen organizado está oculto por criminal. Estos se fueron por la vía de la evidencia. Entonces ya todo el mundo sabe quiénes son autodefensas, quiénes son sus líderes, y está garantizada su seguridad. Esto me recuerda en parte lo que aconteció en los años 30 con el movimiento cristero, cuando se termina la rebelión cristera con un acuerdo, y luego empieza la eliminación sistemática por parte del gobierno de los líderes, el tope y los líderes intermedios cristeros, hasta que viene la segunda revuelta cristera, y entonces sí ya los destruyen. Pero eso es lo que queremos en el caso de las autodefensas. Las autodefensas tienen una razón de ser, que es un fracaso fantástico del gobierno. Y entonces, hasta que no haya una respuesta igualmente de contundente, no veo cómo se vayan a desarmar. A mí me parece incomprensible que hayan puesto un plazo, y más que recordabas tú, el 10 de mayo, porque si en buena lógica las autodefensas tienen, como tú lo explicabas también, una razón de ser, y el gobierno reconoció eso y estableció un pacto para integrarlos a las fuerzas, digamos, regulares, el decir el 10 de mayo tiene que estar todo el mundo desarmado, quiere decir que el proceso, a ver si lo digo bien, de mestizaje entre lo que eran las
autodefensas y la formación de las nuevas policías no se está dando. En buena lógica, la creación de los cuerpos para dar seguridad a cada uno de los municipios se les debería dar un plazo por lo menos de 1 año y medio para que, si efectivamente la intención era esa, si la intención era dar un, digamos, movimiento político para llevarlos a una mesa, salir del paso y ahora decirles, señores, ahora se desarman, yo digo que en buena lógica toda la gente de Mireles y todo lo demás debería estar ya integrando las nuevas policías y crear esta, digamos, base mínima que territorialmente ofrezca garantías a todo el mundo. Eso por un lado. Y por el otro, no dejo de sorprenderme que el doctor Mireles haya aparecido de invitado del gobierno federal y ahora lo veía en una entrevista que le dio a Proceso diciendo, oiga, esto está a punto de generar la insurgencia social, punto menos que nos vamos a ir a la revuelta si nos intentan desarmar. En suma, o no está dando resultado el pacto que anunciaron hace 3 meses, que recordaba Amparo, o verdaderamente el gobierno ha cambiado de idea y dice, pues yo en vez de fusionarlos y crear un nuevo cuerpo, es decir, un nuevo capítulo para Michoacán, ahora regreso a los viejos parámetros, ¿no? Yo lo que veo es una política totalmente errática de parte del gobierno respecto a las autodefensas. Desde que aparecieron, muchos expertos dijeron, esto está complicado, tiene su razón de ser, es el vacío del Estado, son ciudadanos que de pronto se sienten totalmente inermes, indefensos, y pues se organizan para defenderse del crimen organizado, pero por experiencias internacionales, por lo que hemos visto en otras partes, esto tiende a complicar las cosas. Eventualmente no sabemos cómo va a acabar, se pueden contaminar fácilmente estas autodefensas, pero pasó bastante tiempo en donde el Estado pues tampoco dijo nada al respecto, como que estaban las autodefensas actuando por sí mismas y habían declaraciones incluso encontradas en diferentes dependencias del gobierno, diciendo unos, qué bueno, que las apoyamos, los entendemos, y otros diciendo, no, 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 eso es totalmente ilegal, se tienen que desarmar. Y luego viene esta como acuerdo, desde luego no es una situación fácil para el gobierno, pero sí ha habido esa política como de titubeos. Luego ya actúa el gobierno, empieza a actuar en asociación con las autodefensas, al parecer, en principio, con buenos resultados, porque dices, mira, ya están como desarmando zonas, recuperando territorio del que estaba bajo control de los templarios. E integrándolos empiezan a bajar los delitos y las extorsiones, pues está resultando bien. Y antes de que culmine, porque no ha culminado, digamos, este proceso, no se puede hablar en absoluto de que los templarios ya están totalmente desaparecidos, pues a la mitad se la cambian. Entonces también los autodefensas dicen, oigan, en un momento dado nos dicen que nos integran, que nos aceptan las armas, incluso el hecho de habernos armado, que las vamos a registrar, y luego ya nos quieren desarmar a la mitad. No solamente la cuestión de que ponen en riesgo su vida, sino decir, oigan, pues es que esto no ha terminado para nada y mientras no termine, nosotros no nos vamos a regresar a nuestra casa. Aunque sí se complica el asunto con el hecho de que son acusados algunos autodefensas, por ejemplo, del asesinato del alcalde panista. Y Tanguato, ¿no? De Tanguato. Y la cuestión de Hipólito, que si él intervino o no intervino, y que si eran autodefensas a los que mató. O sea, rivalidades también entre las autodefensas, además de eventual penetración de delincuentes que de repente ven en las autodefensas una forma de lavarse. Yo soy ciudadano de autodefensa y con esto ya mis antecedentes delictivos desaparecen. O sea, sí está complicado, pero no creo que se vaya a resolver para nada, sino que puede complicar más las cosas el decidir que se va a desarmar el 10 de mayo o el 11 que fuera. La situación interna con los autodefensas se está complicando. Yo estoy de acuerdo, Lorenzo, que tienen una razón de ser ese gigantesco, como dijiste tú, formidable fracaso o la ausencia, el formidable ausencia del Estado. Pero si nos vamos por esa línea de razonamiento de los formidables fracasos del Estado mexicano o de los sucesivos gobiernos, pues viviríamos prácticamente en la ley de la selva, Lorenzo, porque pues dado el fracaso de cómo gasta este gobierno, era para que nos rebeláramos y no pagáramos impuestos. Dado el fracaso de la educación en este país, era para que hiciéramos de verdad una revuelta y hiciéramos algo nosotros con la educación. Entonces nos vamos así en esa lógica y entonces pues sí, no digo que nuestro país sea
un ejemplo de Estado de Derecho, pero sí puedo imaginar que podríamos estar peor. Y del lado de las autodefensas, cuando tú dices, y también tienes razón, ellos se han mostrado, ¿sí? No andan como los del crimen organizado, asalto de mata y escondidos en haciendas y en montes y etcétera. Pero lo que no sabemos en este famoso padrón que nunca se hizo de los autodefensas es cuántos de esos autodefensas, y probablemente también, Lorenzo, porque los hayan amenazado a ellos, son parte, pero digamos de raíz de los cuerpos criminales. Se ha ido descubriendo que muchos autodefensas son informantes y son, digamos, sicarios de los propios miembros de los cárteles, ¿no? Entonces, sí es muy complicado porque además hablamos de los autodefensas en general, debe de haber de a muchos, ¿no? Sí. Pero yo respondería a lo que tú dices, que una cosa es el fracaso educativo, otra cosa es el fracaso del sistema impositivo y otra es donde va tu vida. En el caso del fracaso educativo, bueno, el que se arruina es el país en general, pero aquí es la vida en concreto de una persona y ahí sí Hobbes tiene toda la razón. Tú le puedes pedir al ciudadano o al súbdito muchísimas cosas, menos que entregue su vida. Ahí tiene derecho a defenderse con las uñas, con todo, hasta el final. Y las autodefensas están diciendo, llegamos al estado que había previsto Hobbes. Yo creo que hay un salto cualitativo entre los miles de fracasos, el fiscal, el educativo, el laboral, el económico y todos, a este de ahora. Que las autodefensas, desde luego que puede haber templarios, pero yo diría, del lado del Estado, casi también, todos son templarios. Las policías comunitarias, las policías de los municipios. En los tres. Para mí la cuestión así teórica es relevante, pero es mucho más relevante hoy por hoy el tema político. Nos podrá merecer la consideración que nos merezca el acuerdo que el gobierno hizo con las autodefensas, pero es un hecho político. Lo que no puedes estar dando bandazos de hoy establezco un hecho político, vamos a formar policías, caminas por esa vía, después dices, ya me lo pensé mejor y ahora vamos a hacer esto. Sí. Me recuerda cuando Cedillo, no es la primera vez que el Estado mexicano da estos bandazos, dice, vamos a llamar a aquellos que se inconformaron, es decir, al EZLN, para que se incorpore al diálogo de la reforma política. Y la derecha dura decía, ¿cómo les permite a esos radicales que entren por esa vía? Y él dijo, esa es la mejor manera de incorporarlos. Y unos días después le echaba la Procuraduría. Es decir, lo que no puedes es tener, independientemente de las consideraciones que tengamos, subrayo, cambios de opinión, decir, oiga, si ya los voy a convertir en policías, a ti te puede parecer muy mal, a otros les parece mejor, pero ya tomaste una decisión, debes seguir por esa vía. Lo que me preocupa mucho es el deterioro de la autoridad moral del gobierno de Michoacán. Federico Berrueto publicó este fin de semana una serie de datos electorales, tú dominas todo eso, de cómo se triplican los votos en la zona templaria en favor de Vallejo. Entonces tú dices, sí empieza a haber evidencia de esto que los Calderón, Luisa María y Felipe Calderón dijeron, oiga, el narco se metió en las elecciones y favoreció al candidato del PRI. Hoy retoma Ricardo Alemán el asunto y por supuesto le da un cariz al tema michoacano bastante preocupante. Todo indica que el PAN tenía razón cuando hizo esas denuncias. El problema ahí en ese momento, lo recuerdo, es que no lo dijeron desde antes, cuando tenían elementos para saber que el crimen organizado estaba participando en favor del PRI, solo porque pensaban que iba a ganar ellos, el PAN, solo hasta que vieron que perdieron, entonces dijeron, fue el narcotráfico, fue el crimen organizado que está vinculado con el PRI, ahora tenemos más elementos para saber que era cierto, el propio Felipe Calderón lo dijo, no solamente Luisa María Calderón. Sí, por eso digo, los Calderón. Sí, el propio, pero a nivel de la presidencia. Pero el problema es que ellos no lo denunciaron desde el principio, que eso tenía que haberse hecho para que efectivamente hubiera mayor atención, decir, a ver, vamos a revisar efectivamente si hubo esto o no. Ahora tenemos más elementos para saber que sí lo hubo, con lo cual queda sin ningún sustento de legitimidad del actual gobierno michoacán, si es que le quedaba algo. Ese es el problema que, como concluía Lorenzo, resulta que pues sí, hay una parte de las autodefensas infiltradas, hay una mayor parte de las autoridades infiltradas y aparte están los criminales. Entonces, los tres que se habían arrogado la facultad de, digamos, cuidar al pueblo michoacano de una manera o de otra, pues los tres tienen que ver con el crimen organizado y nos vamos a otro bloque. Quédese con nosotros, regresamos en unos segundos.
Bueno, que la economía se está moviendo a un ritmo lentísimo, por decirlo menos, yo creo que lo sabe todo el mundo. Lo que es interesante ver es que hay una serie de elementos que tienen que ver con decisiones políticas que siguen generando una enorme inconformidad tanto a los sectores directamente afectados por la reforma fiscal como a los indirectamente afectados. Había dicho el gobierno de la República y la mayoría que aprobó la reforma fiscal que iba a golpear solamente a las rentas altas, los que ganan más de 750,000 pesos al año. Sin embargo, la molestia está pues claramente palpable en amplios sectores de la población que asocian el incremento de los energéticos a la reforma fiscal. Probablemente no sea muy canónica esa interpretación, pero es la que las encuestas reflejan. Lo que está absolutamente claro es que no hay sector productivo que se haya manifestado particularmente entusiasta con esta reforma fiscal. Había dicho el Banco Central que en los primeros 2 meses íbamos a tener un impacto inflacionario y que poco a poco se iba a ir absorbiendo y que todo el mundo empezaría a ver los beneficios de una reforma fiscal de este calado. Hoy, pues, mucha gente se pregunta si realmente la reforma sirvió para algo. Se está cuestionando si el incremento en ingresos fiscales que vamos a tener por los impuestos que hoy pagamos se va a perder por lo que pierden en materia de petróleo. En fin, de todas maneras el asunto está ahí. La comunidad empresarial se lo hizo saber al presidente. Estamos unidos los mexicanos en una sola cosa. A nadie le gusta su reforma fiscal, le dijeron, y la verdad es que está ahí, una reforma que estaba llamada a ser una reforma progresista, una reforma progresiva, no parece que esté pasando el Tribunal de la Opinión Pública. Oye, ¿cómo Leonardo, lo ven? pero tú, si bien es muy positivo porque dices, no veo a nadie particularmente entusiasta. No, bueno, pero lejos de alguien particularmente entusiasta. Yo creía que tú todo estabas mundo... contenta con la reforma fiscal. Está todo el mundo enojadísimo. Sí, es impresionante y creo que lo vamos a ver también en el próximo bloque cuando hablemos de telecomunicaciones. Pocas reformas han reunido tantas voces en contra de, a pesar de que el PRD votó a favor, buena parte del PRD, del PAN, del PRI, de los empresarios, de los pequeños empresarios, de los campesinos, de los obreros, de la clase media, o sea, todo en contra. Y ahora vemos que se va constituyendo un frente entre los empresarios donde no solamente quieren una nueva reforma fiscal, sino una nueva reforma fiscal que esté basada en el IVA. Entonces, eso va en que le pongan IVA digamos, IVA generalizado, lo cual también va a generar sus problemas. O sea, no hay un buen esquema, pero este sí parece que está resultando muy mal, tanto en términos de recaudación como de legitimidad y digamos, conformidad con la población, decir, bueno, pues ni modo, le voy a tener que pagar un poco más al Estado, pero a cambio de tales y tales cosas. Y esto pues se enfrenta con una promesa que no la oímos en boca del presidente, pero también, como tú decías hace rato, pues ya no es Gobernación, es Enrique Peña Nieto, en boca de Luis Videgaray, el supersecretario de Hacienda, que frente a las cámaras nos dice a todos que no habrá ni una reforma fiscal en el sexenio. Va a tener este problema de las autodefensas que dice, bueno, las desarmamos, las volvemos policías y luego da reversa, ¿no? Van a tener que dar a reversa ante, le voy a poner una palabra medio dramática, estoy dramatizando, ante la embestida de los inversionistas o no. Fue imprudente Luis Videgaray al decir no habrá otra, pues uno no se puede comprometer a eso, las condiciones económicas de los países cambian, la globalidad cambia, entonces no puedes comprometerte a esas cosas. Lo que hizo Videgaray era un poco para calmar, decir, miren, ok, ya les pusimos todos estos impuestos, pero para dar cierta garantía, digamos, certeza, en el resto del certeza fiscal, en el resto del sexenio, ya no les vamos a incrementar más impuestos porque podrían de pronto empezar a incrementar otro tipo de impuestos, entonces fue más bien como para calmar a los empresarios, a ver si se conformaban con esta reforma fiscal. Evidentemente no. Pero aquí, más allá de que estén contentos o no a quienes le están cargando la mano, porque evidentemente cuando te cargan más la mano, cuando te aplican impuestos que antes no tenías que pagar, pues a nadie le gusta. Aquí la pregunta un poco más técnica es de lo que han dicho varios especialistas en economía, que es una reforma fiscal que no favorece el crecimiento, que no va a favorecer la inversión, que no va a favorecer la creación de empleo. Y se estará, digamos, esta reforma fiscal se estará debilitando en la medida en que no veamos que la economía crece, que la economía sigue estancada, que es además uno de los motivos, de manera indirecta si se quiere,
de descontento y de impopularidad para Peña Nieto y para su gobierno. Es más la economía ahorita que otra cosa, porque realmente está, desde que inició este gobierno, la economía no arranca y no arranca, y entonces muchos habían dicho, con esta reforma fiscal, si crees que vas a despegar en crecimiento, empleo, productividad, al contrario, es contraproducente. No lo sé si es así o no, pero varios expertos lo han señalado así. Cuando dicen no más impuestos, se los prometo, ahora sí no más impuestos, pero viene otro gasolinazo y otro gasolinazo. Entonces, ¿esos qué son? ¿Son impuestos? Sí. Son impuestos que nos están poniendo después de decirnos ya no va a haber impuestos. Nada más que les vamos a llamar de otra manera y vamos a obtener de ustedes un poco más de los recursos que ya obtenemos. Hay un tema, y yo no soy economista, pero me llamó muchísimo la atención un artículo sobre un libro que acaba de aparecer en Francia que correlaciona el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto, que es lo que nos está preocupando mucho, con la altísima concentración de la riqueza privada, que yo no había, en mi infinita ignorancia sobre la economía, no lo había yo visto. Pero si uno ve Estados Unidos con una concentración fantástica, México, que no crece desde 1982 más que al 1% en el mejor de los casos, y cómo se ha ido generando esta gran, enorme masa de dinero, de recursos en manos de muy poquitos, entonces el que no crezca la economía no necesariamente hace que quienes tienen más poder económico y por lo tanto más poder económico se sientan realmente a disgusto. Los que estamos a disgusto son a partir de esos hacia abajo, en donde el crecimiento de la economía sí impacta en la creación del empleo, si nuestros hijos van o no van a tener un buen empleo, en la vida cotidiana de millones, pero yo nada más lo pongo a su consideración. Y si todo el esquema está hecho no para crecer, eso ya no importa. Así como va, se está concentrando cada vez más en las capas muy altas del capital privado, este cúmulo de recursos. Entonces, crecer o no crecer, eso que les preocupa a los de abajo. Lo que pasa es que sí se están generando unas tensiones enormes cuando no hay crecimiento. Digo, se ve desde la India hasta México, pasando por el país, que quieran. Yo lo que creo es que en el ámbito fiscal el gobierno entra a una especie de callejón sin salida, porque proponer el IVA en alimentos y medicinas desde la derecha económica es un despropósito. Políticamente es intransitable el plantear eso, por tanto es como decir, oiga, vamos a convertirnos en una república centralista. Pues mire, hoy por hoy no hay condiciones para que eso sea, por tanto su propuesta es irrelevante. Y por el lado de la parte recaudatoria y redistribuidora, que se supone que esta reforma era apoyada por los progresistas, le dicen, pues sí, pero no hay inversión, entonces usted dirá, ni recauda más, porque si tienes una economía avanzando al 1.1, recaudas bastante menos y entras a un callejón sin salida. Dices, bueno, ¿ahora qué hago? ¿A quién grabo? Finalmente, ¿de dónde saco el dinero? Y está el Estado, creo que vale la pena echarle un vistazo a ese expediente, prescindiendo de una parte de la renta petrolera por darle autonomía a Pemex. Yo había oído que eran 15,000 millones, dice la nota hoy de Reforma, que son 150,000 millones. Oigan, eso es el presupuesto de toda la Ciudad de México. Si el Estado deja de recaudar un punto del PIB, automáticamente todos los beneficios que iba a tener tu reforma fiscal en los siguientes años los diluyes. Entonces, oiga, pues entramos a una situación terrible, porque el Estado claramente tiene que recaudar más. El gran tema es cómo gasta y en qué, ¿no? Pero ahí seguimos. Por cierto, el acuerdo para la estabilidad tenía 2 cláusulas de salida. Cuando la situación es nacional o internacional, lo aconsejen. Entonces pueden hacer lo que quieran en esa materia. Bueno, pero no solamente está lo de los impuestos, sino también ya está la cuestión del propio Consejo Coordinador Empresarial y las cámaras empresariales diciendo, como va a faltar esto, el PRI, como ya lo hizo ahora en el presupuesto, se va a endeudar. Y hacen el cálculo de cómo se va a ir endeudando hasta que termine la gestión de Peña Nieto, aunque los de Hacienda dicen que no va a ser eso, que al contrario va a ir bajando. Entonces, ahí tenemos otro frente abierto con el endeudamiento, que por cierto, Lorenzo, ese también lo acaban pagando
los pobres, ¿sí? Cuando hay fobaproas o demás, o cuando hay crisis financiera y se acaba con la estabilidad macroeconómica, que no alcanza para hacer crecer un país la estabilidad, pero es mejor que no crecer y además tener inestabilidad, pues también la acaban. Y nada más para documentar nuestro optimismo, también los líderes y también los grandes empresarios están descontentos con la política económica de este gobierno. Probablemente, como tú dices, además estoy totalmente de acuerdo, los 300 más grandes, ¿sí? No les hizo ni le quitó un pelo al gato, pero las encuestas que salen entre los líderes empresariales y entre los pequeños y medianos empresarios están descontentos con esta reforma fiscal. Ni siquiera ellos están. Es que hay que recordar que esta reforma tuvo más una intención política que técnico-económica, aunque supuestamente tenía una cierta racionalidad económica, pero era darle por su gusto a la izquierda para apoyando la propuesta que tenía la izquierda. Y sobre esa base se hizo esta reforma fiscal como para que no se concentrara la movilización en contra de la reforma energética, como para darle algo a la izquierda, que a final de cuentas el único que la celebró fue Jesús Zambrano, porque el resto de la izquierda dijo tampoco nos gusta esta reforma. Entonces, desde el punto de vista político, pues fue muy mala, porque quedaste mal con los que ya estabas mal y con los que estabas bien quedaste también mal, y entonces te enajenaste de los apoyos que tenías por algún lado sin recibirlos del otro. Así que me parece que desde el punto de vista político, si es que tenía, que sí, yo creo que tenía una orientación política esta reforma, pues resultó contraproducente. Hay quien dice, René Delgado en el de Reforma, que en realidad no había más que una sola reforma en mente de Peña Nieto, y era la energética. Todas las demás fueron hechas para vestirla, para dar la impresión de que, miren, hacemos reformas para la izquierda, para el centro, para la derecha, estamos reformando todo de una manera universal, todo está reformándose. Por cierto, también apoyen la reforma energética, pero la única que realmente importa, donde piensan sacar miles, cientos de miles de millones para las nuevas fórmulas, privado-estado, pues es la energética. Entonces las otras en realidad no eran muy serias. Y hace sentido, efectivamente, que está fuera la madre de todas las reformas o la clave para que este país crezca, pero si al mismo tiempo te vas minando todos los apoyos, incluido el apoyo del PAN en la secundaria de la energética, pues está es como el camino más largo para llegar a 2 puntos. Pero les propongo que hagamos una pausa, estamos en el primer plano, regresamos en un instante. Y seguimos con las reformas, pero en este caso con la reforma de telecomunicaciones, que como en otras ocasiones hemos dicho, la ley secundaria al respecto se está quedando muy corta e incluso va en algunos puntos en sentido contrario a lo que se planteó en la reforma constitucional, que fue celebrada pues, por muchos sectores que dijeron, vaya, es un avance significativo, esto sí va a abrir los monopolios y los oligopolios que hay en este rubro. Va a beneficiar a quien debe de beneficiar, que es a los consumidores, y sin embargo en la ley secundaria se viene muy chiquita la cosa, no tiene las repercusiones que se habían planteado, se le quitan facultades al órgano regulador que se le habían dado, las que requiere realmente para poner en orden al sector, y de pronto aquí se las quitan. Entonces se forma un frente pues dirigido básicamente por Javier Corral, que es senador panista, pero especialista desde hace muchos años de estos temas y ha estado muy atento a estos temas, y convoca a una serie de figuras y sectores que dicen, oigan, esto es una vacilada, nos están realmente viendo la cara con esta reforma secundaria, con el problema de que en la ley secundaria ya no se requieren los grandes consensos, no requieres la mayoría calificada, como si la requieres para la reforma constitucional. Aquí nos dice Corral, con razón, en la Cámara de Diputados tiene el PRI la mayoría junto con el Verde, y en la de senadores basta con 4 senadores de oposición que no sean del PRI ni del Verde, para que pase esa reforma, sin más, ya lo han dicho muchas veces los priistas, lo que requerimos para que esto sea legal es una mayoría simple, una mayoría absoluta. Si la conseguimos, pues ya no necesitamos andar buscando grandes consensos, desde luego con eso manchas la legitimidad, no la legalidad del
del procedimiento, pero la legitimidad en términos de apoyos y respaldos. Entonces es muy fácil, porque hemos visto algunos panistas, está el senador Javier Lozano, panista, que creo que incluso dijo, es que se nos pasó la mano de darle autonomía al IFETEL, al órgano regulador, y ahora pues en la ley secundaria se la vamos a restringir, lo cual es un contrasentido porque pues, tiene prevalecencia la reforma constitucional por encima de la secundaria. Una gran decepción ha resultado este proceso de discusión de las leyes secundarias que se deben derivar de la de telecomunicaciones, además de por lo que dices y lo explicas muy bien, porque también generó expectativas. No solamente son los artículos de las leyes secundarias que ahorita están contraviniendo a la reforma constitucional, sino porque también creó expectativas, por ejemplo, en materia de medios públicos que no se están contemplando en la ley. Entonces, esta se rebajó en algunas cosas y, bueno, los borradores que circulan se aumentó en otras, por ejemplo, en la libertad de expresión, si seguimos al pie de la letra lo que se ha venido diciendo sobre estos proyectos, bueno, pues resulta que, y lo dicen mal, creo que la mayoría, se le da a Gobernación la posibilidad de analizar y censurar los contenidos. Ya la tenía, o sea, se mantiene en realidad en Gobernación y sí se le amplían algunas funciones, pero tenemos cosas que afectan directamente a los consumidores, como por ejemplo esta cosa de geolocalización sin una orden judicial, que son cosas muy preocupantes, más allá de que se pueda meter en los contenidos de los programas de radio y de televisión. Entonces, sí creo que es una reforma que tenemos que mirar con lupa, porque si no, no solamente no va a beneficiar al consumidor en el sentido de que tenga menor precio y mayor calidad y que se dispare la creatividad y la productividad de los creadores aquí nacionales, sino que además va a tener repercusiones sobre nuestra vida personal y no va a haber esta opción que yo sigo pensando que es válida de canales como Canal 11, que es televisión pública. Yo creo que es muy difícil seguir esta discusión y la clase política, el propio gobierno la han complicado cada vez más. Sí. Para el ciudadano normal es muy difícil posicionarse en el abanico de temas que tú nos acabas de poner. Es decir, oiga, ¿está usted a favor de medios públicos? Sí, pero eso tiene que ver con el roaming nacional y esto cómo se hace con la preponderancia. Es un conjunto de temas que tienen una complejidad enorme. Y es muy difícil irse pronunciando sobre ellos, es decir, la propia ley tiene esa complejidad, pero los políticos no han hecho lo que en mi opinión deberían hacer, que es ir agregando posiciones de tal manera que haya como, digamos, un efecto nítido de qué lado está cada quien, ¿no? Y sobre cuáles son los temas. A mí me dices, oiga, ¿a usted le parece bien que haya una defensa de los medios públicos? Sí. Pero me parecería mal que los medios públicos salieran a comercializar, que eso es función de las concesiones comerciales. Entonces vas abriendo, las ramas son demasiadas y es muy difícil orientarse en un mar así. Me sorprende mucho que la lógica fundamental de la reforma constitucional la hayan perdido, que es enfrentar a grupos empresariales tremendamente poderosos y que se haya diluido, por razones que creo que a todos nos quedan claro, esa voluntad de confrontarlos. Y por el otro, he hecho en falta un Estado que diga, a ver, si efectivamente el mercado no corrige esas cosas, yo entro, por ejemplo, con espectro y te abro esa promesa de que todos tengamos banda ancha y arreglando esto voy cambiando las telecomunicaciones. En suma, es un universo en el cual es muy difícil orientarse. La gente dice, si le creo más a Lozano, entonces va bien la reforma. Si le creo más a Corral o a Cárdenas, entonces la reforma es mala. El conjunto de temas es verdaderamente pues, amplísimo y no es fácil ir diciendo la reforma aquí avanza o aquí no avanza, ¿no? Una de las obligaciones de los partidos es simplificar esto. Desde luego que lo técnico a mí también me parece tan complicado, yo ya no entiendo muchas de las, ni de los términos siquiera, y además no tengo obligación de entenderlos. Pero si el partido o el sistema de partidos fuera el que debería de ser, nos pondría en una cuartilla lo que implica esta reforma, o sobre todo las leyes secundarias. No lo hacen porque hace un buen tiempo que dejaron de ser ese canal que conecta a la base de la sociedad con lo que está pasando en las alturas donde se toman las decisiones. Entonces, no están funcionando. Ahora, sí,
el grupo que Corral, Cárdenas está formando y quiere movilizar a la opinión pública, tiene que simplificar y presentar de una manera comprensible los intereses en pugna. Ahora, para presentarlos, necesitaría tener a la televisión de su lado, porque si no, el ciudadano normal, común y corriente no lo va a entender, ¿verdad? Ya que no lee los periódicos, no está en su forma de vida cotidiana leer el periódico. No está más que ver la televisión, y si la televisión tiene un interés absolutamente creado en mantener lo nebuloso de esto para que finalmente todo quede más o menos como estaba, entonces, ¿cómo rayos vamos a conseguir la movilización de la ciudadanía ofendida porque se le está tomando el pelo? Ya que en un primer momento la reforma era: vamos a destruir este duopolio y hacer a la sociedad libre. Y luego, no, pero en realidad no me estoy contradiciendo. Yo no quería nunca que eso fuera, y en las leyes secundarias ya tenía yo planeado echarme para atrás. Hay que decirle a la sociedad que está pasando eso, pero ¿cómo se lo decimos? A través de nuestro pequeño ventana, ¿a través de dónde? No sé cómo le va a hacer Corral y compañía para... Sí, donde hay algo de movimiento es en las redes sociales, al parecer, porque como también uno de los temas controvertidos es que se pretende regular, no sé exactamente cómo ni hasta dónde, la cuestión de las redes sociales, del internet, etcétera, donde hasta ahorita ha sido un espacio de libertad, que además con un potencial político que ya lo hemos visto en varios países, y también aquí lo hemos visto en ciertos momentos, muchos de quienes son usuarios de eso se están sintiendo amenazados de decir, pues ahora me van a controlar qué y cómo, los contenidos o las páginas de internet a las que yo pueda acceder, o cuál es el tipo de regulación que a final de cuentas puede afectar mi libertad de expresión y libertad de información. Entonces ahí sí se está dando un movimiento, pero solo entre quienes son usuarios, que son básicamente jóvenes de ciertas características sociales, no es toda la población en general. Ahí sí parece ser que hay bastante movimiento de información, de quejas, etcétera. Y que la pregunta de todas maneras es hasta dónde, incluso con una movilización ciudadana respetable que hubiera, hasta dónde se echa para atrás el PRI con sus aliados y los pocos panistas que están a favor de esta reforma, porque lo que estamos viendo con estas reformas secundarias es que a final de cuentas los poderes fácticos se están imponiendo. Una novedad del discurso de Peña Nieto a la hora de tomar posesión y al presentar el Pacto por México es que incluía este término de poderes fácticos que normalmente era utilizado por la oposición. No era un término, digamos, oficial u oficioso. Entonces dijo, vamos a ponerles alto a los poderes fácticos. Lo que estamos viendo, que aunque eso parecía efectivamente en las reformas constitucionales, lo mismo la educativa, se están imponiendo en varios estados los sindicatos para desvirtuar por completo estas reformas, y ahorita al parecer los grandes consorcios mediáticos están logrando imponer lo que les conviene y no lo que le conviene al consumidor. Ahora, y también los grandes poderes mediáticos, si pensamos por un lado en Televisa y por el otro lado Grupo Carso, Slim, Telmex, etcétera, pues los dos manifiestan, a lo mejor como dices, Lorenzo, es nada más la pura finta, pero los dos están manifestando su gran descontento. Ahora, hay omisiones, como dices tú, te sorprendes que haya la omisión del Estado, del gobierno de Peña Nieto, de que no expliquen, ¿no?, cómo están las cosas en cada uno de estos temas, cómo son, y las fuerzas políticas. Yo, ¿sabes qué he hecho también en falta, Leonardo? Que los propios legisladores que no están, o sea, los partidos políticos que se están oponiendo, ¿por qué nunca vemos que ellos planteen su propia ley secundaria alternativa? No, es que sí debería de ser. Aquí en México ya nos acostumbramos a que el presidente es el que manda la iniciativa. Tendríamos que tener cuál es la iniciativa Corral o cuál es la iniciativa de este movimiento, y no lo vemos. Aquí le cargamos todo al Ejecutivo, y yo sí esperaría ver en los diferentes campos una iniciativa de la oposición. Complejidad de la ley, todo esto sí pide que el Ejecutivo haga y que los legisladores hagan su parte, la enriquezcan o la cambien.
y responder a dos preguntas muy simples. ¿Queremos o no queremos más contenidos en las pantallas? Yo creo que sí. ¿Qué ley te permite conseguir eso? Y otro, ¿queremos servicios de telefonía y de telecomunicaciones más modernos y a mejor precio? Esas dos preguntas las deberían contestar y no estar con un conjunto de ramificaciones. Pero el qué es muy fácil, todos están de acuerdo con eso, pero el cómo es el problema. Para eso es el asunto. ¿Cómo vas a operar eso para que se convierta en una realidad y no irse por las ramas? Bueno, pero se nos termina el tiempo en este segmento, vamos al último segmento. Es Semana Santa y queremos concluir este programa con algo a la vez ligero y a la vez muy profundo. Lo tomamos en la parte ligera. Se dijo aquí en el Distrito Federal durante unos días que iba a haber ley seca por la Semana Santa. Luego que, bueno, mejor pensándolo bien, no, que sí se podía consumir, pero en los restaurantes, no en las tiendas. Aquí hay dos cosas. Una, que desde el siglo XIX se considera por parte de las élites que este pueblo realmente no va a salir de donde está, de Perico Perro, si no modifica su consumo de alcohol. El alcoholismo es un problema enorme, pero no somos los únicos. Cuando en la Primera Guerra Mundial una ofensiva británica no tuvo éxito, se le echó la culpa a esos obreros que no fabricaron a la velocidad conveniente las municiones que necesitaban en el frente francés y que por lo tanto los pubs no iban a abrir sino a determinadas horas por estos borrachines que casi hacen perder a Inglaterra. Pero estamos ya a estas alturas para eso, para que el gobierno nos diga cuándo tenemos o no tenemos derecho a consumir y a obtener en el mercado las bebidas alcohólicas. ¿Es ese su papel? A mí claramente me parece que no. Lo que me parece todavía más ridículo, porque esa es la palabra, es que diga un día, vamos a hacer esto por tal y cual razón. Y además el gobierno del Distrito Federal dijo, lo hago porque los jefes delegacionales, los que tienen el pulso de lo que ocurre en sus territorios, me dice que hay muchas riñas y que esto se debe en gran medida a la intoxicación por alcohol. Entonces me piden que emita una legislación para prohibir eso. Y el gobierno va y la expide. Después va con Canirac y Canirac le dice que es la cámara que reagrupa a los restauranteros y a los bares. ¿Cómo se te ocurre? O sea, la ciudad de las libertades y resulta que vas a poner una legislación justo cuando la ciudad está de vacaciones. Y hoy la gente pues tranquilamente se va a tomar la copita y todo lo demás. Y el gobierno dice, pues tienen razón estos señores. Entonces, lo curioso es que es un gobierno que oye una cosa de un lado y dice, esto es lo correcto, mira, qué sensibles son estos señores. Y después va con la Canirac y le dice lo contrario, dice, creo que tiene razón usted. Es decir, sí me parece desconcertante que el proceso de toma de decisión no tenga un ancla filosófica mínima, es decir, oiga, estamos proponiendo ni más ni menos que la libertad para fumar marihuana, el gobierno la auspicia, pero sospecho que se vaya usted a tomar 2 cervezas de más y se vaya a pelear con sus amigos. Es increíble. Leonardo, hablas de anclas y ahorita me estoy dando cuenta que en los 4 bloques que vimos, en realidad si me preguntaras de qué hablamos en los 4, cuál fue el hilo conductor, son los bandazos del gobierno. Primero nos dice que sí se va contra los poderes fácticos y luego descubrimos que no, que sí se va con las autodefensas sí, ¿no? Y que decimos que no, y que la cuestión fiscal y también deciden que no. Entonces, eso el lema del gobierno podría ser, donde dije digo, digo Diego. Muy bien, así lo hubiéramos puesto al bloque. Y bueno, me parece indignante casi en todas las situaciones, pero todavía más en una fiesta religiosa, porque pues a nosotros nos enseñaron la total separación entre el Estado y la Iglesia. Entonces, a mí sí me molesta todavía más que sea en Semana Santa y no por una cuestión pues más de corte, digamos, secular. Y tenemos esta cosa que no solamente se echan para atrás, sino que pues le echan a perder sus derechos, sus libertades, a las gentes que decidan tomarse una copita o tomarse 15 copitas, ¿sí? O sea, entonces, que hagan mejor. Hoy veíamos un espléndido reportaje también en el Universal sobre que había en los muchos municipios, había muchas más cantinas, pulquerías
que escuelas. Pues que empiecen por lo que es, ¿cómo le pusiste al bloque? O sea, nimiedades administrativas, que empiecen por los problemas que tiene México y no nos andemos metiendo en estas cosas que realmente ni solucionan nada, ni le atraen simpatías al gobierno y sí nos traen muchas antipatías a nosotros. Sin estar a favor de la medida, pero voy a hacer una distinción de lo que dijiste de la intervención del Estado en cuestión religiosa. Si lo hubiera hecho por razones morales, tendrías toda la razón. No, es que Semana Santa, ¿cómo van a estar bebiendo? Pues es una época de reflexión, de recogimiento, como dicen. Entonces ustedes no pueden estar tomando alcohol, pero no fue esa la razón. No. Es si de alguna motivación religiosa o festejos religiosos o movimientos religiosos puede derivar eventualmente algún desorden social que afecta a la sociedad en general, ahí el Estado tendría derecho. Es como, por poner un ejemplo, peregrinaciones, pero que llegaran a tal grado, una gran cantidad de peregrinaciones que van a hacer de la ciudad un caos, a lo mejor la regulan y dicen, a ver, una por una, no vayan a llegar todos el mismo día porque me van a hacer un caos de la... Pero el alcohol ya está regulado en la calle, ¿eh? Sí, no, bueno, pero me refiero la causa no era tanto por lo religioso, sino por los desórdenes. Claro que en todo caso, yo sí creo que de todas maneras, por ejemplo, la ley seca ya es una tradición anacrónica que vienen usando los gobiernos. También, por ejemplo, cuando hay elecciones. Elecciones desde 48 horas antes, bueno, pues ¿qué tiene? Alguien puede irse a cenar y tomar sus copas el viernes y estar en perfecto estado para votar el domingo. Y en todo caso, la legislación dice que si alguien se presenta en estado inconveniente a votar, el presidente de la casilla puede decir, a ver, usted no puede pasar a votar porque me está aquí armando o me va a armar algún relajo. Pero no necesitas prohibir a todos beber, como que son cosas ya muy paternalistas que debían de irse saliendo ya, digamos, de la agenda. Sí, es un gasto de la pólvora en infiernitos. Es una forma que irrita por lo absurdo. Creo que sí, el problema del alcoholismo es un problema social muy importante que se ha intentado en otros momentos combatir de manera más drástica. Cuando Leonardo recordaba que el general Cárdenas, cuando era gobernador del estado de Michoacán, prohibió el alcohol. Bueno, Pancho Villa no le gustaba que se bebiera el alcohol, insisto, es visto desde el siglo XIX, o si no es que antes, yo nada más lo veo desde el XIX, como uno de los grandes problemas nacionales, pero no se resuelve prohibiéndolo, se resuelve de otra manera. Finalmente debe de haber una educación que convenza, que le diga al joven, no vayas por ese camino. El botellón en España, ¿no? Que también lo quisieron, o no sé si lo han prohibido o nada más lo intentaron. Pero ¿por qué los jóvenes beben de esa manera ya hasta caer en las plazas públicas españolas? No tiene en parte que ver con el hecho de que no tienen mucho futuro ahora, de que hay un desempleo entre los jóvenes impresionante. Entonces querer prohibir por la vía de los efectos lo que tiene otras causas es realmente estarse haciendo tarugos. Sí, yo también lo creo. Y esta izquierda libertaria que de pronto se ponga a prohibir eso, aunque lo diga que es por razones de garantía del orden público, el proceso de toma de decisiones es muy interesante. O sea, dice Mancera, dice el gobierno, que los delegados le pidieron eso porque hay venta de alcohol en los mercados. Y hay, igual que hay tianguis por toda la ciudad, ya tianguis donde se vende la cerveza. Y la pregunta es, si los delegados tienen facultades para impedir que se beba en la vía pública, como es una, digamos, legislación que existe en este país, tú no necesitas expedir un bando específico, una prohibición específica en Semana Santa. Le dice, señor delegado, usted cumpla con sus atribuciones y vaya y desmonte esos tianguis donde están vendiendo la cerveza. Pero como no hacen su trabajo, entonces piden una legislación especial. Hoy vi una caricatura, no sé si era de Helguera o del Fisgón, diciendo Jesucristo, dice, no voy a poder, en la jornada, no voy a poder ir a la Ciudad de México porque a la hora de brindar en la última cena tengo prohibido consumir vino. Es decir, es un despropósito en toda la línea que una ciudad que está fomentando la participación ciudadana, que quiere incluso preguntarnos en qué se gasta el dinero del presupuesto, porque confía en sus ciudadanos, resulta que no confía en su capacidad de domesticar el alcohol. Estas pérdidas de tiempo administrativas, el otro día
a raíz, digo, que tiene que ver con esto, Leticia Bonifaz, que fue consejera jurídica, por cierto, del Distrito Federal con Marcelo Ebrard, decía, bueno, acabamos de emitir una ley de estadios, ¿no? A raíz de los sucesos, terribles sucesos que hubo en Jalisco en el último partido, Chivas Atlas, ¿no? Creo que era Chivas Atlas. Y entonces hacen una nueva legislación cuando todos esos delitos ya estaban considerados en los códigos penales y civiles. Alguien no cumplió, que es lo que está pasando con esto. Y uno camina, supongo que los cuatro, cuando caminamos en nuestras colonias, tú ves a los muchachos afuera de los antros y a los señores y señoras afuera de los restaurantes chupando, así, lo tengo que decir así, chupando. ¿Cuándo ven ustedes un policía que le dice, se retira usted de la vía pública? Ahí están los delitos, ahí está la tipificación, ahí están las sanciones, simplemente no se cumple y quieren llevarse el titular. O sea... No se lo llevaron el mal titular, ¿no? El mal titular. Sí, pues no se lo podemos ver también aquí en la capital, por ejemplo, en las cuestiones de tráfico, ¿no? Donde la gente hace exactamente lo que quiere y tú cuando ves a alguien que les ponga orden, con lo cual toda la reglamentación de tránsito pues no funciona de nada. Es en la aplicación de la ley donde estamos muy fallos, porque da permiso automáticamente a la gente, a los ciudadanos, a hacer lo que les viene en gana. Y yo me sorprendo de que a pesar de todo eso, seamos más o menos civilizados en el tráfico. Pero en fin, que tenga usted una buena Semana Santa y nos veremos la semana próxima ya no tan santa. No tan seca. Salud, Crespo.